Este barrio empezó a vivir en 1964. Se hizo provisional para las personas principalmente que vivían en Las Moreras, que cuando habían las riadas se quedaban aisladas y tenían que ir a salvarlas y a trasladarlas. Entonces se hizo este barrio provisional por 10 años y actualmente ya llevamos 51 años, lo que hagamos ahora en diciembre. Entonces es un barrio que fue muy bonito, fue lo mejor de Badajoz, pero que hoy es uno de los que peor atendido y en peor situación está en infraestructura, y porque no está bien atendido y el tiempo, exacto, tiene muchas carencias y muchos problemas de infraestructura. Vinimos de Las Moreras y nos dieron estos albergues, que nada más que eran para 10 años y llevábamos aquí 50. Ya te digo, la casa estaba exactamente igual que cuando la dieron hace 50 años ya, que hicieron las casas estas. Eran 800 y luego a través de un incendio que hubo en La Luneta se hicieron 2 prefabricadas aquí en la calle Zújar para acoger a esas 2 familias. Entonces son actualmente 802. Fue antigua UVA, unidad vecinal de absorción, y actualmente ya, al ser la mayoría de los vecinos propietarios, pues entonces es la barriada de Santa Engracia. El proyecto EDEA Renov es el segundo gran proyecto que acomete en su momento la Dirección General de Arquitectura y Planes Especiales. Este proyecto arranca en el 2011, tras la experiencia que ya se tenía con el proyecto EDEA. Tiene la particularidad con respecto al proyecto EDEA, que es una intervención de rehabilitación. En principio se eligen 2 barrios de viviendas sociales. Uno es el barrio de Santa Engracia en Badajoz, también se actúa en el barrio de San Lázaro. Aquí se actúa en 8 viviendas, en San Lázaro se actúa sobre 4. Tiene la innovación de que se genera una herramienta que se denomina EDEA SIN, herramienta que sirve para calcular la eficiencia energética y herramienta que permite después seleccionar qué actuaciones son las que se pueden llevar a cabo en las viviendas que he comentado antes, 8 aquí y 4 en San Lázaro. Cuando empezamos a estudiar las viviendas nos dimos cuenta que era imprescindible mejorar el aislamiento, tanto en fachada como en cubierta, como en las ventanas y puertas. Lo más importante ha sido el aumento de confort que han tenido gracias a la mejora de la temperatura, a la facilidad al acceso de agua caliente sanitaria, de una temperatura y de una fluidez suficiente. Y por último, unas sensaciones que es imposible explicar si no son los mismos protagonistas los que hacen mención a ellas. Pues nos han forrado la casa, nos han puesto los techos, nos han puesto el aire acondicionado, el de invierno y de verano, y las paredes por fuera. Hemos ganado, por ejemplo, en los ventanales, que los otros pues entraba frío porque tenía poco aislamiento, y ahora con este aislamiento se nota bastante mejor. Hay diferencia, claro que sí. Si yo lo noto en el verano, que hace menos calor. Y en el invierno igual, menos frío. En invierno se nota que las paredes, esto que han puesto ustedes, pues resguardan mucho. Y estamos bastante contentos. Pero yo estoy aquí en el invierno casi con manga corta. Muy bien. Y por las noches en el verano se duerme fenomenal. Me encanta. Respecto al sistema de instalaciones, podemos decir que el barrio carece prácticamente de alguna instalación de calefacción o refrigeración. Y el sistema de agua caliente que suelen tener es un sistema a través de bombonas de butano, que vimos que era importante retirar por un tema de accesibilidad, porque era bastante problemática. Después pues, también por un tema de confort, porque es un servicio que no tienen a diario, entonces era importante también que los usuarios pudieran tener agua caliente de manera continua, y por también ahorrar el costo que la bombona supone. Hombre, respecto al agua caliente, antes tenía que usar la bombona y ahora tengo los paneles que calientan solo, o sea que me he ahorrado una bombona todos los meses, o 2. Ha sido muy bueno porque aparte estamos más tranquilas, no tenemos que estar pendientes de que tienes que coger la bombona, que se te olvida, que el agua caliente se te va. Y ese problema no lo tenemos.
tenemos agua caliente constantemente. Entonces, desde el principio vimos claro que era necesaria la introducción de energías renovables a través de paneles solares. Y respecto a la refrigeración y calefacción, la introdujimos a través de un sistema eficiente de aerotermia, que viene a ser un sistema de aire acondicionado que además también calienta agua, en el caso de que no tengamos sol en invierno. Además de las actuaciones de las 8 viviendas, se interviene de manera activa en el barrio, en la trama social, porque se implanta una oficina técnica. Esta oficina técnica se prolonga durante 3 años. Los técnicos vinculados a este proyecto son técnicos que vienen una vez a la semana, asesoran en materia de ayuda, asesoran en materia de eficiencia energética. De hecho, se consigue estudiar 30 viviendas, aunque solo luego se interviene en 8. Y además de esa oficina se montan 2 talleres de formación, donde ayuda a una población que cuenta con un alto nivel de desempleo, les ayuda a formarse y a concienciarse en la rehabilitación, en materia de sostenibilidad y de eficiencia energética. Surgió la idea de generar ese taller con 2 objetivos fundamentalmente. Un objetivo de sensibilizar en el tema del ahorro energético, y por otro lado que vieran que había sistemas más actuales que permitían poder ahorrar en energía y mejorar las construcciones de sus viviendas. A través de una empresa constructora, Weber, utilizamos un sistema de aislamiento exterior, un sistema que era fácil de colocar, y guiados técnicamente por ellos, pues hicimos 2 talleres en total de 32 personas, en el que durante una semana estuvieron rehabilitando 2 asociaciones de aquí del barrio. La experiencia, por una parte, fue positiva en el sentido de que descubrieron un nuevo sistema fácil de utilizar para sus viviendas, y también la posibilidad de que sus conocimientos se ampliaran desde ese punto de vista. Hemos colocado las mallas. Primero se ha lucido, después se ha puesto las mallas. Claro, las planchas. Después se ha lucido otra vez, después se ha puesto las planchas de corcho, luego se ha vuelto a lucir, después se ha hecho la imprimación esa. Ya pintado. Y luego ya esperar unos días y pintar. Yo creo que debería de sacar otro proyecto igual, pero que durara más tiempo, con menos personal, sí, y aprender lo que es bien el oficio. Claro, para que tú puedas coger y realizarte solo, ¿no? Sí, claro. Desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista personal, evidentemente los objetivos se cumplieron. Sí es cierto que gran parte del alumnado no pudo, le hubiera gustado que el curso hubiera durado mucho más. El taller de autoconstrucción no estaba enfocado solamente a los hombres, que son los que hicieron realmente el curso, sino también estaba enfocado a mujeres que estuvieran en paro en el barrio, pero por desgracia no conseguimos que ninguna de las mujeres participara. Es una cuestión que yo creo que es necesario abrir esa vía de que el mundo de la construcción no solamente sea para los hombres, sino que también las mujeres tenemos ahí un lugar. Lo importante de este proyecto, además de la intervención en esas 8 viviendas, la intervención integrada en un barrio social y en su estructura, que eso es una cuestión muy importante. No solo se ha actuado en las 8 viviendas de manera integral, sino que se ha realizado una rehabilitación integrada desde la concienciación de la gente que vive en el propio barrio, con una implicación directa de la asociación vecinal. Ejemplos como los que tenemos en Santa Engracia pueden hacer que en otras viviendas públicas o privadas de la región de Extremadura exista una mejora en la calidad tanto del día a día de las personas como en el ahorro de emisiones de dióxido de carbono que tendremos para la atmósfera, y que haremos poco a poco que nuestra comunidad autónoma sea menos contaminante, en definitiva. La verdad que un poquito escasa, porque han sido 5 viviendas y se han arreglado 3 locales sociales de 3 colectivos, como es el Centro de Promoción de la Mujer, el Centro de Mayores y la Asociación de Vecinos, y 5 viviendas de inquilinos, porque ha sido la actuación en viviendas de inquilinos de la Junta, pero digo un poquito escasa porque, hombre, es muy bueno lo que se ha hecho
y nos gustaría que se extendiera un poquito más, tanto a propietarios como a otras viviendas de la Junta, porque la verdad que el proyecto ha sido buenísimo y se nota dentro de esas viviendas la mejora, una barbaridad. En el futuro, cuando se contemplen presupuestos mayores, se deberá de actuar con este criterio, un criterio de economía, un criterio de racionalidad, de ir a lo importante que es mejorar la vida de las personas, más que en quizá realizar edificios que quizá no tienen una repercusión tan importante en el día a día de la gente. Estoy mucho mejor, claro, estoy mucho mejor, ¿dónde va a parar? Sí, sí. Después de la rehabilitación, pues a mí las mejoras me han gustado mucho, o sea que yo estoy bien, estoy fenomenal. Sí, 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 todo. Es que las ventanas, todo, es que se nota todo. Una cuestión importante es que con toda la parte buena que se ha sacado en este proyecto, podremos replicar a otras zonas de viviendas sociales en otras localidades de la Comunidad Autónoma de Extremadura, mejorando en lo que hayamos detectado que ha fallado. Esa es la clave de este proyecto, ser útil en la vida de las personas. Gracias.